Bueno, primero muchas gracias por invitarnos aquí a este congreso. Nada, somos un matrimonio que vivimos en Móstoles, tenemos 3 hijos y Felipe es el pequeño, tiene 3 años. Él nació en plena pandemia. Bueno, él en el embarazo, en la semana 20, le detectaron una enfermedad, una cardiopatía congénita, la de... ¿cómo es? Síndrome de ventrículo izquierdo hipoclásico. Y nada, ahí pues empezó todo el periplo de luchar por su vida, ¿no? También, nada, ella es artesana, yo soy ingeniero agrícola. Y nada, y ella, bueno, ella ahora mismo pues está básicamente cuidando de Felipe, que necesita muchos cuidados. Sí, yo la primera vez que escuché el medio corazón, como algunos me decían, ¿no? de Felipe era en la semana 6, estábamos hablando de una falta, una falta, 6 semanas, y escuchaba su medio corazón que parecía el trote de un caballo, ¿no? Yo en ese momento no sabía nada. ¿Más abajo o más arriba? Así, yo es que no estoy acostumbrada a estas cosas. Entonces, en la semana 20, cuando vieron en la ecografía que veían que el corazón pues, tenía esta afectación, ¿no? El médico no estaba, yo noté en él que no estaba muy posicionado, ¿no? O sea, me decía, mira, te tengo que contar la circunstancia a la que posiblemente te enfrentes, porque el niño tiene una cardiopatía severa, incompatible con la vida. Entonces, te voy a contar un poco el percal y tú ya después decides, según las opciones que yo te dé, que te tengo que decir, pues que, bueno, te lo tengo que decir porque me toca, ¿no? Esas fueron sus palabras. O sea, yo noté que él no se mojaba, ¿no? Por decir de alguna manera. Yo le decía que qué tenía que decidir. O sea, veía perfectísimamente a mi hijo, o sea, se veía todo, que estaba muy bien dotado en todos los sentidos, que esto es una broma que hacemos en la familia, ¿no? Y él me decía esto, entonces me comentó que se le iba a hacer seguramente 3 cirugías paliativas en los 5 primeros años de vida y que, bueno, la esperanza de vida, pues, porque yo le pregunté, claro, que a qué nos enfrentábamos para saberlo, pero nosotros sabíamos que eso no... O sea, nosotros no tenemos potestad para decidir en qué... o sea, si un ser humano debe de vivir o no. Las condiciones en las que viniera nuestro hijo lo íbamos a aceptar, lo íbamos a querer y lo que él necesitase. Miedo muchísimo, porque no sabes a lo que te enfrentas. ¿Cuál es el problema de esto? Pues nosotros porque veíamos que teníamos clara esa decisión, pero si hubiéramos tenido un ápice de duda, yo estoy convencida que me hubiera dejado llevar por esto que me decía este médico, que al tiempo he seguido teniendo contacto con él, ¿no? Y yo le dije, digo, no sigáis ofreciendo el aborto como una opción, porque mira a mi hijo, ¿no? Y le enseñaba fotos y es alucinante después con el tiempo. Entonces, cuando me dijeron lo del tema de las 3 cirugías paliativas y que iba a tener una vida pues, bastante complicada, automáticamente lo que se te presenta como madre es que vas a dejar de vivir, porque claro, te vas a tener que dedicar única y exclusivamente a servir. Pero yo creo que una de las cosas que también desconoce el mundo, es que en el servicio hay muchísimo amor, ¿no? Y bueno, como veis, es así siempre, que tampoco iba a andar. Y bueno, a partir de ahí me mandaron al hospital para confirmar el diagnóstico. Lo que sí, nosotros notábamos que era un constante, ¿estáis seguros a lo que os enfrentáis?
cuando ya confirmaron el diagnóstico del síndrome de ventrículo izquierdo hipoplástico, ¿estáis seguros a lo que os enfrentáis? ¿Estáis seguros a lo que os enfrentáis? Claro, nosotros salíamos de allí diciendo, pero vamos a ver, ¿por qué tanta insistencia? Pues sí que lo sabemos, y sabiéndolo, aún así seguís adelante. Era bastante cansado, porque uno tiene que luchar con los miedos, nosotros tenemos 2 hijos mayores más, ¿no? De 9 y de 6. Y ya de por sí pues tienes muchas dudas, ¿no? De qué va a pasar con todo esto, ¿no? ¿Qué tienes pensado el Señor para nosotros en toda esta circunstancia? Como para encima tener que estar constantemente pues escuchando, pero ¿de verdad que estáis seguros? ¿Estáis seguros? Tuvimos que firmar un consentimiento que yo ahora lo voy reflexionando con el tiempo, un consentimiento en el que nos ponía que ellos nos habían informado de las posibles complicaciones que podrían surgir y que aun sabiendo esto, nosotros aceptábamos seguir con el embarazo. A partir de ahí, al feto se le puso nombre, ¿no? Porque hasta ese momento no se le llamaba bebé, no le decían tu hijo, no. A partir de ahí empezaron a enseñarnos las ecografías. Y también o sea, eso, es que me enseñaba la ecografía y te ponía el sonido, antes no te lo ponían. Eso es cierto. O sea, ni se lo enseñaban a ella, yo miraba así de un poquito, pero a ella ni se lo enseñaban ni le ponían el sonido, ¿no? De latido del corazón. Sí, porque a él, pobre, recuerdo que toda la información iba muy dirigida a mí, ¿no? Él era un apéndice, ¿no? O sea, era como la información, las decisiones las tomaba yo y a él hacía así como a ver si asentía con la cabeza y poco más, ¿no? Entonces este consentimiento al firmarlo, pues bueno, todo empezó ahí, todo el recorrido en cuanto al parto, que iba a ser complicadísimo, iba a tener que haber muchos especialistas, bueno. Eso dijeron, pero cuando un bebé viene y él decidió llegar así de sorpresa y allí fue un parto de lo más normal, pero al llevárselo, bueno, yo di positivo en COVID y nos separaron, ¿no? Para mí eso fue desgarrador, porque yo una pregunta que le hice a uno de los médicos, digo, mira, hace unas semanas yo podía acabar con la vida de mi hijo y hoy le vais a meter en cirugía y ni siquiera le conozco. O sea, llegué a llorar. He tardado, ¿eh? Para mí fue muy fuerte porque era una cirugía complicada y pues no sabía si me lo iban a devolver y yo se lo dije así, digo, no sé si me vais a devolver a mi hijo, por lo menos tocarle, ¿no? Aquello era un poco inhumano, porque ya mi hijo ya no era mío, o sea, ya pasaba todo, se había centralizado en una enfermedad, en un corazón enfermo. Y bueno, pues tenemos muchas fotos, ¿no?, en las que pues le vemos por pantalla, porque mi familia era la que constantemente le acompañaba en la UCI, y bueno, se le hizo una serie de cirugías. Y después de que pasó el tiempo del confinamiento y tal, perdonadme, pues pudimos, él entraba con el EPI y bueno, ya yo después del tiempo de confinamiento pude estar con él. Pero a mí una cosa que me sorprendió, alucinante, cuando el niño nació, el día del parto, nos llama una de los médicos y nos dice, bueno, tengo aquí al niño en neonatos, dice, como habéis decidido tenerlo, y yo digo, sí. ¿Perdón? Como habéis decidido tenerlo, que sepáis que ahora pues la cirugía seguramente se hizo al cuarto día, ¿no? Al cuarto día que naciera, nos informó del estado del ductus, se encontraron con que, bueno, las arterias estaban peor, bueno, eso se te da mejor contarlo a ti. Bueno, estaba peor de lo que habían visto. Lo que veían en la ecografía. Y todo esto, pues, a mí me impresionó muchísimo, ¿no? O sea, era un sentimiento también como hasta de culpabilidad, de decir, es que como has decidido tenerlo, espérate ahora a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Y te llenas de miedos. A partir de ahí, pues, un recorrido largo,
en la segunda cirugía se complicó todo y bueno, pues valoraron que no se podía hacer una siguiente cirugía más adelante, ¿no? Hemos estado pues 15 meses viviendo en la UCI del hospital. Nos hemos encontrado con médicos maravillosos que a escondidas y con voz bajita nos animaban a seguir. Digo con voz bajita porque el que defiende la vida de forma abiertamente después tiene sus consecuencias, dicho por alguno de ellos, de estos médicos. Y eso es terrible, ¿no? ¿En qué momento se ha convertido el mal en bien y el bien en mal? Hemos tenido una persecución, yo digo la palabra persecución, no sé si está bien dicha, porque constantemente es a lo mejor cuando cae malito ahora, ¿no? Bueno, es que esto habría tenido fácil solución. ¿Cómo? O sea, no estás viendo, bueno, lo estáis viendo vosotros ahora, que no para. Y cuando cae enfermo, habría tenido fácil solución. Bueno, pero ¿y qué hago? Yo digo muchas veces, ¿y si mi hijo el mayor, dentro de unos años, le detectan un cáncer? ¿Qué hago? ¿Vale menos? ¿Es menos digna su vida? O sea, me parece asombroso, me parece alucinante el que unos padres tengan que pues, vivir todo ese tiempo de incertidumbre, de enfermedad, de lucha de día a día, de incluso hasta sentirse culpable, porque recuerdo una persona allí en la UCI, que los días eran eternos, eternos pero llenos de amor, eso vamos, sin duda, me decía, ¿no os habéis planteado lo mucho que van a sufrir vuestros dos hijos, los mayores? Y yo decía, pues sufrir, vamos a sufrir todos. O sea, quiero decir, dice, ya, pero es que el acontecimiento que están viviendo con Felipe, yo entiendo que eso psicológicamente a ellos te vas a gastar el dinero en psicólogos y psiquiatras porque van a acabar fatal. Claro, tú te vas a casa con una sensación de decir, ¿qué clase de madre soy que he permitido este sufrimiento en mi hijo pequeño y el sufrimiento en los mayores? Es un engaño, eso es un engaño. Pero todo ese tipo de comentarios minan, te minan, y tú puedes estar muy segura, pero esos comentarios van minando y van haciendo mucho daño. El resultado de todo esto es que tengo dos hijos mayores que me hablan de la muerte como de ir al parque. ¿Por qué? Porque la normalizan, porque saben que es algo a lo que ellos se van a enfrentar, ellos y todos, y que a eso nadie te prepara, a la muerte nadie te prepara. ¿Y por qué no te vas a preparar ante algo que es que inevitablemente te vas a enfrentar a ello? O sea, entonces yo estoy maravillada, de verdad maravillada, con ver a mis dos mayores que a mí me vendieron en el hospital una circunstancia que se iba a dar con él, que al final, ¿cuál fue? La de un trasplante, que no lo he comentado, pero cuando la segunda cirugía pues no salió bien, pues nos ofrecieron la posibilidad del trasplante. Anda, resulta que de esta opción nadie nos había hablado. ¿Por qué nadie nos había hablado? Era como algo que estaba, bueno, eso seguro que no, ¿sabes? Seguro que no llega. Seguro que no llega, seguro que no anda, seguro que no habla. Bueno, pues el niño está empezando a andar, está empezando a hablar y, madre mía, que Dios me pille confesada. Porque tiene mucha vitalidad, ¿no? Entonces, cuando Felipe ya estaba en una circunstancia de enfermedad, ya el corazón bastante deteriorado, el trasplante convencional, pues no... Cuidado que coge de todo ahí, ¿eh? No llegaba, ¿no? No llegaba el ansiado corazón y tú veías que cada día pues, él se iba deteriorando más, se iba fatigando más y nos ofrecieron la posibilidad del trasplante en asistolia. Claro, después de muchos días teniendo que ir al hospital a despedirte de tu hijo, porque en varias ocasiones nos llamaron porque le dieron varios ictus y demás, pues no teníamos nada que perder. Pues el trasplante en asistolia, en el tema de pediatría, pues nos comentaba la cardióloga que bueno, era un ámbito desconocido, que solo había habido un caso en España, que, bueno, que la niña había tenido dificultades y que exitoso, de momento conocido, ninguno. Entonces, bueno, pues nos tiramos a la piscina sin agua. Sí. y llegó ese corazón, ¿no?
su vida, a ver, no es un camino de rosas, ¿no? Pero es una maravilla descubrir en él cómo, o sea, de verdad que me he encontrado con médicos maravillosos, pero la pena es que tengan que estar escondidos porque no puedan hablar de la vida abiertamente. Uno de los días que estábamos en la UCI recuerdo que vino una enfermera entre lágrimas y me dijo, vengo aquí porque necesito ver vida. Y le dije yo, claro, yo veía el percal en la UCI pediátrica, digo, jope, pues si vienes a ver vida en esta situación. Dice, sí, porque unas plantas más abajo una chica está abortando. Y a mí me recorrió un frío por todo el cuerpo y dije, estamos en un hospital. O sea, y estamos aquí luchando porque Felipe salga adelante, que curiosamente, él y yo lo hablamos muchas veces, decimos, ¿te das cuenta lo importante que es la decisión de unos padres? O sea, es que ahí empieza todo, porque en el momento en el que los padres aceptan y empiezan a querer a su hijo desde el principio, todo el mundo se vuelca. Todo el mundo se vuelca. O sea, todos los médicos, que es que ya hemos entablado esta relación personal con muchos, ¿no? Se vuelcan. Pero he ahí la cuestión, el sí de los padres. Si nosotros, de verdad que porque lo teníamos muy claro, ¿no? Pero a día de hoy, como os he dicho antes, hay mucho, en la familia y en otros ámbitos, cuando, ya lo he dicho, cuando cae malo, pues me dicen esto de, bueno, esto habría tenido fácil solución. Y yo, para mí, el tema del aborto no es una opción para nada. Os voy a contar una cosa que a mí me da un poco de pudor incluso, ¿no? Pero me parece necesario. Me parece necesario porque siempre está esta coletilla, ¿no?, en el tema del aborto. Cuando era más jovencita, bueno, pues desgraciadamente tuve que pasar un episodio de violación y tampoco me vale en este caso, ¿no? ¿Cuál fue la persecución que recibí ahí? Cuando llegas al hospital, bueno, primero la forense, dan por hecho, por supuestísimo, te ponen la pastilla del día después, y dan por hecho que es lo que tienes que hacer. O sea, ¿cómo vas a tener el hijo de una persona que te ha violado? O sea, ¿le vas a ver el resto de tu vida la cara? Digo, no, a quien le voy a ver el resto de mis días la cara es a mi hijo, no a mi violador. Son dos cosas completamente distintas. Y tengo dos opciones, convertirme en la madre de un hijo muerto o en la madre de un hijo vivo. O sea, independientemente de por qué haya llegado a este mundo. Bueno, yo no... Finalmente, esta situación no estuve embarazada, no llevó a embarazo, ¿no? Pero es sorprendente, ¿no?, lo que me dijeron en el hospital. Lo primero que te dicen es, no, es que lo dan por hecho. O sea, vas a ver la cara de tu violador todos los días, ¿cómo te vas a enfrentar a eso? O sea, pues es lo mismo, o sea, te ofrecen, en el caso de Felipe, te exponen una historia que además nadie conoce. Ellos son médicos, conocen pues hasta donde llegan, son maravillosos, pero no te pueden hablar del futuro. No te pueden exponer una situación que vaya a ser así, sí o sí, ¿no? Oye, me vengo arriba y es que hablo y hablo. Porque al final, ¿la vida de Felipe ha ocurrido como esperábamos nosotros? No, ha sido mejor. Porque me lo expusieron como si yo fuera a dejar de vivir, como si mi marido fuera a dejar de vivir. ¿Cansado? Sí, pero no creo que sea más cansado que el que tiene, yo qué sé, 4 hijos o el que tiene uno y se desvive por ese uno y se muere, porque es que es absurdo. No he dejado de vivir, para nada, vivo de otra manera, Peor, al contrario, mejor. Yo creo que donde hay servicio hay amor y a mi hijo creo que le hemos acogido en las condiciones en las que él necesitaba. Entonces, lo que no puede ser es lo que uno recibe en los consultorios. El que lo tiene claro y te dice ánimo y te anima, ¿no? Y después está el que te dice, ¿dónde vas, chica? Por favor, pero lo tenéis claro de verdad, Y después está el que, como el que me vio la primera vez, bueno, esto me toca. Es que esto no puede ser, esto me toca. Yo siempre pongo esta comparación porque a mí me horroriza y a lo mejor digo una brutalidad, perdonadme,
pero hay una época de la historia en la que se cometió una barbarie, que es el Holocausto. Y eso es lo que está ocurriendo en el vientre de las madres. Y es que eso concierne a todos. ¿Quién me dice a mí que mi hijo... Ya se ha ido, claro, ya. ¿Quién me dice a mí que mi hijo vale menos? Así que pues yo estoy contentísima. Lloro de emoción. Contentísima de tener un hijo así, porque de verdad que es un privilegio, y que la que tenga la pareja, la madre, que tenga dudas, de verdad que no se deje guiar por estos comentarios, porque lo que lleva adentro es una maravilla, venga enfermo o no venga enfermo. De verdad, es una maravilla, yo lo puedo decir a día de hoy. Sí, bueno, me dedico a él, pero os aseguro que lo que recibimos a nivel familiar y a nivel como madre, hoy tanto que se dice lo del Día de la Mujer, no me puedo sentir más realizada que cuidando de un milagrito así tan mono. Ya está. Así que nada, muchas gracias por invitarnos, y aunque a mí estas cosas es que me dan un poco de respeto, no estoy acostumbrada a hablar en público, pero de verdad que estoy muy contenta de estar aquí con vosotros.